Hola, ¿qué tal? Y bien, como ganador de la encuesta, el ganador de la encuesta entre las personas de actualidad que querían que analizáramos es Leopoldo López, vamos a hacer la lectura para él. Para esto le pido ayuda a los ángeles, arcángeles, a San Miguel Arcángel para que nos proteja durante esta lectura. Y como siempre, a mis antepasados, para que me permitan canalizar información que sea útil para las personas que ven este video y que sea útil para tratar de entender la situación actual de Venezuela a través de estas personas de actualidad. Y bien, la primera pregunta es: ¿qué piensa Leopoldo López? Y aquí me enfoco en todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el gobierno interino y el cese de la usurpación. ¿Qué piensa y qué ha estado pensando hasta el momento? Volteo las cartas porque no es mi estilo leer las cartas al revés. Estos días me preguntaban, ¿pero cómo es que no lees las cartas al revés? Simplemente no es mi estilo. Bien. Interesante cómo se dividen las cartas ya desde el primer momento, ¿no? Dos personajes masculinos, dos personajes femeninos en las cartas. Esto no tiene una implicación de que si las mujeres son de tal forma y los hombres son de aquella forma. Esa idea tan pequeña no. Pero aquí sí me está hablando por los personajes que aparecen, que en algún momento se trató de liderar la situación de una forma y ahora se está tratando de recapacitar en ello. Por un momento se trató de liderar la situación, obviamente, del cese de la usurpación y del gobierno interino de una forma muy a la antigua, muy estando, digamos, unidos como lo veíamos en el 2019 con todos estos personajes, Ramos Ayub, Enrique Capriles, etcétera, todas estas personas de las que, si bien no podemos decir que tenemos pruebas, bueno, en algunos casos sí hay una enorme presunción de que pertenecen más a la dictadura que a las personas que desean la libertad en Venezuela, y hay una enorme presunción de todas las posibles actos de corrupción que hayan cometido. Eso es evidente, hay por ahí hasta personas que han atestiguado contra Capriles, etcétera, y bueno, contra Ramos Ayub ya ni se diga, ¿no? Entonces, en un principio se trataron de hacer las cosas así, como muy a la antigua, muy como si hubieran hecho en la Venezuela de los 90, y ahora se está tratando como de reformarse, como de hacer las cosas de una forma distinta, como que trabajar con otra energía, y eso lo estamos viendo desde inicios del 2020, cuando Guaidó hizo su gira, etcétera. Que se ha separado, se ha deslindado mucho de estos personajes, al menos ya no se les ve, ya no hay fotos constantes con este señor que traicionó a Caguaripano, por ejemplo, el de Primero Justicia que traicionó a Caguaripano, no recuerdo nunca el nombre de él, siempre lo olvido, pero él fue, me parece que alcalde de por Baruta, Petare o algo así. Ahora ya eso no se ve. Bien, seguimos. Bien interesante lo que nos muestran las cartas, porque las cartas nos están diciendo tal cual lo que ha estado pasando. Mientras estaban aliados con estas personas, yo los llamo la Venezuela de los 80 y los 90, y no es alusión a nadie, yo pertenezco a esa Venezuela, y a la Venezuela del chavismo, ¿no? Donde se hacían las cosas todo debajo de cuerda, donde se permitía la corrupción entre unos y otros, todo se quería resolver con negociación. Y eso fue lo que estuvimos viendo durante el año 2019, lamentablemente, cuando hubo tantas oportunidades reales de haber salido de esto,
porque así se vio y así de paso lo indicaban las cartas, pues eso no pasó. Y aunque no se pueden decir que esos acuerdos o que esas amistades o que esa forma de hacer política está totalmente rota, sí es verdad que se ha intentado hacer las cosas de una forma diferente. Sí es verdad que la opción de fuerza es la que se quiere utilizar o la que por lo menos ya se concienció y se sabe que hay que utilizar para lograr el derrocamiento del régimen. Eso ya sí es parte del centro de las cosas, pero es cierto también que este señor Leopoldo López está jugando constantemente a dos bandos. Está jugando a proteger a unas personas que no son necesariamente positivas para lograr el cese de la usurpación por sus implicaciones con el régimen y porque son parte del régimen. Y también, por otro lado, está tratando de apoyar todas estas acciones de fuerza que afortunadamente hoy por hoy se encuentran como en el eje central de la situación, pero que le ha costado un tiempo realmente, tal vez no entender que esa era la salida, pero sí comprometerse con que la salida debía ser de esa forma. Lo positivo, bueno, la opción de fuerza para derribar al régimen es algo que está presente en sus ideas, en su mente en este momento, a pesar de todas estas implicaciones que han tenido. Recordemos que por más que sea que estemos hablando de una persona que sí, que efectivamente ha trabajado por la libertad de Venezuela, que fue preso, que es evidentemente quien dirige a Juan Guaidó, o por lo menos quien lo ha estado dirigiendo durante mucho tiempo, sigue siendo un político que no está libre de un lado oscuro o de un lado corrupto y de un lado más limpio, más enfocado a lo que realmente necesita el país. No está exento de eso y aquí la dualidad se ve y es enorme. Afortunadamente, lo que tiene ahora en la cabeza y en el centro es esa opción de fuerza para que este régimen salga. Ahora vamos a ver luego si esto, con estas cartas vamos a ver si realmente esa opción se puede llegar a concretar o no. Aunque ya aquí hemos hablado bastante sobre eso. Bueno, aquí hay muchas acciones que se están tomando sin que nadie se dé cuentas, a escondidas, digamos, o que se están tratando de hacer a escondidas. Sin embargo, repito, cuando hablo de este señor aquí sigue existiendo mucha ambigüedad. Aquí sigue habiendo mucha ambigüedad, aquí sigue habiendo links digamos, lazos entre un lado menos bueno y un lado más bueno. Pero efectivamente, aquí se están haciendo muchas acciones ocultas, se están planificando muchas cosas ocultas. Esperemos que sean interesante que salga aquí con respecto a la opción de fuerza. Esperemos que esto realmente se dé y que tenga éxito, sin duda. Eso es lo más importante. Volteamos aquí. Sí, yo creo que esto se va a dar. Esto de la opción de fuerza se va a terminar dando. De alguna u otra forma, como ya hemos dicho aquí varias veces, no lo veo como una opción de fuerza típica, como un desembarco de Normandía o como la invasión de Panamá o como alguna cosa de esas. No lo veo así. Pero aquí van a estar pasando otras cosas más adelante. Sin embargo, sí es verdad que me vuelven a repetir las cartas que hay que esperar. A veces vimos como muy... Bueno, ya lo estamos diciendo con las cartas desde que se inició todo esto en el Caribe, todas estas acciones del ejército de Estados Unidos en el Caribe, que había que esperar. Las cartas me siguen diciendo que hay que esperar. Yo sé que muchos de ustedes me habían escrito que no creían que habría que esperar demasiado porque Trump había mandado esos barcos ahí y eso seguramente iba a ser rápido. Pero bueno, lo hemos visto que hemos tenido que esperar. No es mucho,
Si tomamos en cuenta que estamos esperando hace 21 años, evidentemente no es mucho lo que estamos esperando ahora, ni tampoco creo que sea muchísimo más lo que haya que esperar, pero bueno, hay que seguir esperando un tiempo. Pero sin duda hay acciones y hay situaciones relacionadas con movimientos de inteligencia, usos de la fuerza, etcétera, que se van a estar llevando a cabo en cuestiones de semanas, digamos 4, 6, 4, 8, 12, 16 semanas. En cuestiones de semanas vamos a seguir viendo todas estas cosas, aunque ahora mismo hay como si hubiesen nubes en el camino, como si hubiesen cosas que, o bien que no me quieren terminar de mostrar, o hay cosas que están impidiendo que algunas de esas cosas se lleven a cabo de una forma más rápida. Pero lo vamos a ver. Lo que a mí me preocupa con respecto a este señor Leopoldo López, ¿no? Primero, lo que me gusta, ya lo hemos dicho, que al parecer el centro de su intención o su trabajo político ahora, así sea por debajo de la mesa, evidentemente, como se tienen que hacer estas cosas, es trabajar en una opción de fuerza para que el régimen caiga. Sí es verdad que yo creo que este señor va a estar interesado en proteger personas que han cometido actos delictivos y de corrupción y que se han asociado incluso con el régimen cuando esto pase. Personas que se han disfrazado de oposición y necesariamente no lo son. Y probablemente personas muy cercanas a él, no puedo afirmar que él mismo, pero puede que sean, que esté incluso él mismo metido en estas cosas de alguna u otra forma a través de una red como de agencias o de ONGs o de empresas, porque algo así me están mostrando. Entonces, eso es lo que me parece muy preocupante de la actitud o de lo que percibo en este momento sobre este señor. Me han preguntado si lo veo como presidente de Venezuela. No lo veo. Lo veo como una persona que va a mantener un cierto grado de poder por un tiempo, con respecto a grupos parlamentarios, con respecto incluso puede que a ministerios, etcétera, pero no lo veo como una persona que vaya a ser presidente del país. Sí va a tener que cuidarse mucho más adelante, cuando toda esta situación del cese de la usurpación, etcétera, ocurra y todo esto pase y tengamos un gobierno democrático, que es algo que está a la vista, que es algo que va a ocurrir. Se va a tener que cuidar mucho de con quién anda, con quién se relaciona y en qué problemas se mete. Porque aquí como que se va a llegar a una especie de acuerdo que, bueno, te perdonamos lo que haya pasado antes, pero no te vamos a perdonar lo que vaya a pasar en el futuro. Y con respecto a te perdonamos, eso estoy hablando de cosas relacionadas con presunta corrupción que pueda haber cometido él o personas cercanas a él. Bien, si les ha interesado este video, por favor suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Aquí, como saben, vamos a estar analizando la situación de Venezuela todo el tiempo que sea necesario. Un abrazo para todos, Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a todos los venezolanos y a todos los extranjeros que hacen vida entre nosotros.